Más repercusiones en relación a este paquete de medidas de emergencia económica y en este caso vamos a hablar con el diputado y economista Martín Tetaz, que ya está conectado con nosotros. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, la primera pregunta es ¿qué impresión te dio esta serie de anuncios que realizó el ministro Caputo? Bueno, la sensación es que los anuncios van en el sentido correcto, pero que se quedan cortos y de hecho hoy a la mañana ya aparece en la cuenta de Twitter del Ministerio de Economía un cuadro que sugiere que hay otras medidas, como por ejemplo algunas vinculadas a las jubilaciones y algunas eventualmente a la reversión de la reforma del impuesto a las ganancias. Entonces, me parece que de manera complementaria muestran un ajuste fiscal bastante ortodoxo, que en algunos casos va a ser complejo en el Congreso. Los temas que tengan que ver con los jubilados van a ser complejos, los temas que tengan que ver con los impuestos. Nosotros fuimos muy críticos de la decisión del gobierno de Massa en su momento, con el apoyo de Milei, de bajar el impuesto a las ganancias, porque sabíamos el problema que iba a causar, y ahora el propio gobierno está reconociendo que hay un problema ahí, que habría que revertir esa reforma. Me parece Claro. que En su ¿cierto? momento Es un se había poco. dicho, incluso lo había dicho Javier Milei, que no se iba a dar marcha atrás con esa medida en particular y tampoco con el reintegro del IVA, o sea, ir hacia la posibilidad de eliminar en los productos de la canasta básica también ese impuesto. Claro, en el caso del IVA no estaba aprobado todavía en el Congreso para el Ujú. año 2024, con lo cual uno podía pensar, bueno, está bien, es una más de las medidas del famoso plan Platita de Massa, que llegaba hasta el 31 de diciembre de este año. Pero en el caso de ganancias sí llegó a ser aprobado en el Congreso, llegó a ser aprobado en el Senado y por lo tanto nosotros, por supuesto, votamos en contra de esa reforma porque todo el mundo quiere bajar todos los impuestos. Pero era obvio que después no lo iban a poder sostener y era obvio que iba a generar una inequidad y iba a obligar a subir otros impuestos. Entonces ahora el gobierno ya anuncia que sube retenciones, que suele ser una mala noticia. O sea, yo comprendo, la situación es delicada, el margen de maniobra del gobierno no es muy grande tampoco, ¿no es cierto? Entonces obviamente se ve forzado a hacer un ajuste bastante clásico. Me parece que falta, no obstante, la pata monetaria dentro de los anuncios. O sea, no está claro cómo va a ser, cómo va a funcionar el mercado de cambio, no está claro si el Banco Central va a ser absolutamente independiente o no, si va a financiar el Tesoro o no. Me ¿Qué va parece a que la pasar cuestión con el cepo monetaria debe. también, no? Por Y eso te la decía tasa de cómo va a funcionar el interés. mercado de cambios. Exactamente, claro, claro. Hoy en día es muy complicado, ¿no? Para las personas que quieren ir a comprar algo, incluso para los propios comerciantes, llevar a cabo esta actividad con normalidad. ¿Qué pensás que va a pasar con la inflación en un contexto donde no va a haber control sobre los precios? ¿Y qué pensás en particular, ¿no? Que en esta situación se hayan levantado absolutamente los controles, los acuerdos de Yo, precios. yo creo que diciembre va a ser un mes claramente de muy alta inflación y que va a empezar a bajar a partir del año que viene. Diciembre además es un mes donde la conducta del consumidor de por ahí disciplinar de alguna manera a los que aumentan mucho los precios está limitada por las circunstancias de las fiestas y del aguinaldo, ¿no? Entonces, de golpe, el consumidor que normalmente se vería muy constreñido, muy ajustado en su presupuesto por todos los aumentos y por lo tanto obligado a caminar, obligado a decir que no, obligado a buscar otras ofertas, ahora tiene el incentivo de las fiestas, que normalmente sabemos que uno gasta un poco más de plata en las fiestas porque por la circunstancia. Además está el tema del aguinaldo, que entonces le da un poco más de liquidez a la gente para poder gastar durante la fiesta también, y Ujú. eso compensa de alguna manera los aumentos. El mes más difícil me parece que va a ser el mes de enero, ya no con tanta inflación, la inflación fuerte va a venir este mes, ya no con tanta inflación, pero sí ciertamente con un presupuesto que va a quedar muy por debajo entre Claro. la combinación la combinación de la inflación y de los salarios que nos van a acompañar y las jubilaciones que nos van a acompañar. Enero va a ser un mes durísimo. Martín, inflación o hiperinflación, ¿cuál es el límite y hacia dónde pensás que vamos o qué tanto se puede controlar también la situación de Bueno, los mira, precios? Y te hago un párrafo aparte, ¿no? ¿Qué va a pasar con el precio de los combustibles, ¿no? También otro tema muy sensible y que va a afectar sin duda a todos los otros precios de la economía. no, mira, me parece que el precio de los combustibles va camino a corregirse rápidamente, porque históricamente en Argentina el precio de la nafta fue $1, ahora el dólar es 800, no es más 400, dólar oficial. Con lo cual la chance de que la nafta salga a 400 no existe más, digamos, es una cuestión de tiempo. No sé si
la semana que viene, la otra, pero es una cuestión de tiempo para que la nafta vaya a un precio más cercano al de un dólar oficial. Ahora, dicho eso, vos pensás que el mes pasado, en el mes de noviembre, se fueron 25% de los depósitos de plazo fijo. Eso es una hiperinflación casi, o sea, eso sienta las bases, las condiciones para la hiperinflación. Si ese proceso continúa, eso es lo que está haciendo subir los precios ahora, todo lo que estás viendo que pasa con los precios de la semana pasada. Que la gente huya del peso, ¿no? En definitiva. Exactamente, la gente corriendo, tratando de deshacerse de los pesos, a decir, bueno, estoquemos, vaciemos el supermercado, compremos papel higiénico, qué sé yo. La inversión antes en otra época era en dólares, ahora es en papel higiénico, ¿no? O sea, no hay dólares obviamente tampoco en la economía. Entonces la gente se trata de estoquearse con mercadería. Eso acelera la inflación. Entonces toda la inflación que estamos viendo, que va a ser altísima el mes de diciembre, tiene que ver con este proceso. Para contestar tu pregunta hay que ver lo que pasa con los depósitos en los próximos días. Si los depósitos continúan la tendencia que observaste en el mes de noviembre, la inflación se va a acelerar y vamos a estar coqueteando al borde de la hiperinflación. Si los depósitos se estabilizan y se frena la salida, entonces tenemos alguna expectativa de que la inflación empiece a bajar a partir de enero. ¿Qué te arriesgarías a decir qué debería pasar con la tasa de interés del Banco Central o qué podría llegar a pasar o qué recomendarías vos, ¿no? También como economista. No, la tasa de interés de la política monetaria tiene que ser positiva, eso está claro. Lo que pasa es que eso va a depender entonces de que la inflación empiece a bajar. Una cosa es la que fija el propio banco. No va a pasar, digamos, en los próximos meses. Otra de las cosas que no fue claro, por eso no faltó la pata monetaria, te decía yo en los anuncios de ayer, no está claro si el gobierno va a fijar la tasa de interés o va a fijar la cantidad de dinero. Da la sensación que el gobierno va a fijar la cantidad de dinero y va a dejar que el mercado ponga la tasa de interés. Hay una cosa que es medio difícil de entender porque es técnica, pero la voy a tratar de simplificar para la gente. Vos no podés fijar el precio y la cantidad en un mercado. La autoridad puede fijar el precio y la cantidad la fija el mercado, o la autoridad puede fijar la cantidad y el precio lo fija el mercado. O sea, vos como autoridad monetaria podés decir, hay esta cantidad de billetes y la tasa de interés, que es el precio, lo fija el mercado, o vos podés decir, la tasa de interés es X, la fijás vos, y la cantidad de dinero la fija el mercado. Tenés que elegir. No está claro si lo va a elegir el gobierno. Lo que sí está claro es que la tendencia de las tasas en un esquema donde el dólar está más alto, el dólar oficial, y hubo una devaluación fuerte, debería ser hacia la baja. ¿Por qué? Porque las tasas reales me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque la tasa compite contra el dólar. Y cuando vos tenés una expectativa de devaluación como la que venía sosteniendo las tasas hasta ahora muy altas, esa expectativa de devaluación, una vez que el gobierno dice, ya está, devalúe, se terminaron, ya no hay más expectativa de devaluación, acaba de devaluar el gobierno. Entonces ahí las tasas deberían tener menos presión. ¿Cómo lo ves a Caputo políticamente y cómo ves también lo que pueda llegar a suceder en el Congreso, ¿no? En relación a los acuerdos que va a necesitar ahora la Libertad Avanza para poder avanzar también con las reformas que tengan que pasar por el Congreso? Bueno, lo más interesante sería que primero conversen con nosotros y nos cuenten cuáles son las reformas, ¿no? Si ya nos vamos a enterar por los diarios, empezamos mal, pero no importa, digamos. ¿No te llamó nadie, Martín, de la Libertad Avanza? Por eso te digo, la actitud, no que no me llamen a mí, no importa, pero a los presidentes de los bloques, quiero decir, la actitud nuestra obviamente va a ser de colaboración porque lo hemos dicho, queremos que al gobierno le vaya bien y vamos a tener una actitud colaborativa para que el gobierno pueda hacer las cosas que necesita hacer, pero hay algunas cosas que son complejas y que requieren un debate. Por ejemplo, te decía más temprano, ¿qué van a hacer con las jubilaciones? Este renglón que apareció ahora en la tabla esta de la cuenta de Twitter del Ministerio de Economía que dice que va a haber una contracción en las jubilaciones, y yo no estoy dispuesto a votar un ajuste sobre los jubilados, porque no lo voy a hacer. Lo mismo que lo de ganancias, ellos van a tener que pedir alguna disculpa pública de por qué votaron la descuento de ganancias y de que ahora revierten la posición. Nosotros, por supuesto, insisto, la actitud es colaborativa, pero primero los que tienen que empujar el carro son ellos, ¿no? Se habló de la reducción justamente del Estado en relación, ¿no?, a los ministerios, las secretarías. Otra pregunta hoy es qué va a pasar con los salarios, ¿no? Si se van a congelar los salarios de los empleados públicos y también en ese parámetro que puede llegar a pasar con las paritarias también para los trabajadores del sector privado. Obviamente, porque vos cuando tenés una inflación como la que tenemos ahora, que ya va a cerrar el mes pasado, noviembre, en 12,7, se calcula 12,8, y diciembre va a cerrar en 25 en el mejor de los casos.
Cuando tenés esos números de inflación, obviamente no podés congelar los salarios ni las jubilaciones porque las licuás automáticamente. Es como pegarle un garrotazo por la cabeza a la gente, así que eso no se puede hacer. Lo que sí, obviamente, va a haber ahora es un juego de gobierno de tratar de que las paritarias, digamos, no le saquen lo que acaba de conseguir con este shock de inflación, lo favorece al gobierno, porque le licúa las jubilaciones y le licúa los salarios. Entonces, buena parte del ajuste fiscal que planea hacer el gobierno lo podría hacer simplemente cruzándose de brazos. Va a haber una presión de los sindicatos y hay una ley que estipula los aumentos de las jubilaciones. Entonces, no es que tampoco pueden congelar absolutamente todo, pero seguramente van a intentar patear lo máximo posible la paritaria. Claro. Se confirmó finalmente ayer con el anuncio la suspensión de la obra pública, no en este caso para las que ya estén licitadas y hayan comenzado, en un año donde además se va a poner mucho foco en la matriz energética, ¿no?, de Argentina y la necesidad justamente de obras para poder llevar a cabo esa reconversión. ¿Cómo ves ese punto en particular? Mira, las obras que necesita el sistema energético son obras de transmisión más que obras de generación en estos momentos. O sea, lo que se necesita, hay muchas fuentes de generación de energía, por ejemplo en Vaca Muerta, ¿y qué se necesitaba? El gasoducto. El gasoducto es una obra de transmisión. Hay mucha potencialidad para inversiones del sector privado, por ejemplo en energía eólica, que se necesita la red de transmisión, la red de transporte de esa energía, para que pueda llegar desde los lugares donde vos la producís hasta los centros de consumo del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba. Ahora, eso requiere mucha inversión privada, que supongo que va a estar, esa inversión, hay muchos incentivos para que esa inversión aparezca. Obra pública, lo que vos decías recién, efectivamente el anuncio fue del freno de nuevas licitaciones por parte del sector público nacional. Eso quiere decir que no para toda la obra pública, eso quiere decir que sigue la obra pública que ya está licitada del gobierno nacional, como era previsible, y que por otro lado sigue la obra pública de las provincias y de los municipios. Así que el freno de la obra pública no es que se va a parar del todo la obra pública, simplemente se va a ir frenando paulatinamente la locomotora de la obra pública nacional. Martín, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también tu análisis respecto de la coyuntura actual. Muchas gracias.